Esta es nuestra sesión número 2, correspondiente a la actividad integradora. Y estos son los objetivos que vamos a intentar alcanzar el día de hoy. Vamos a revisar sus avances, si es que tienen alguno, y a darles retroalimentación. Después vamos a tener un apartado donde vamos a ir construyendo su introducción. Y al último vamos a tener el apartado de dudas. Entonces, el formulario de su asistencia, ya saben que se los mando al final. Y nada más. Entonces, bien, antes de comenzar, vamos a revisar rápidamente cuáles eran las indicaciones para nuestra actividad. Un chiqui resumen de nuestras indicaciones, ¿vale? Entonces, tengo un micro abierto. ¿Me pueden ayudar a cerrarlo, por favor? Muchas gracias. Bueno, yo lo cierro entonces. Listo. Entonces, nuestra actividad integradora lleva por nombre Reflexión Crítica entre Exclusión, Segregación, Integración e Inclusión. ¿Cuál es el deber del psicólogo? Y el resumen de las indicaciones son estas. Hay que elaborar un documento con una propuesta de intervención, incluyendo estos 4 puntos. En primer lugar, una breve introducción, 2 cuartillas. En segundo lugar, una descripción de las problemáticas identificadas en el incidente crítico, las fuentes de diversidad que ustedes reconocen y las barreras para el aprendizaje y la participación que impiden la promoción de la inclusión. Para esto vamos a ocupar una cuartilla. Después van a presentar sus estrategias, herramientas y prácticas, aquellas que están proponiendo para trabajar con esta problemática, ¿vale? Y para ello se está solicitando una cuartilla por estrategia propuesta. Y mínimo habíamos dicho que son 5 estrategias, ¿vale? Y al final, una conclusión donde se indique cuál es el papel del psicólogo en este proceso de implementación y las maneras en que se puede contribuir para hacerlo apropiadamente. Y para ello vamos a ocupar también una cuartilla. Bien. Dijo la negrita. Gustavo, ¿me puedes ayudar a cerrar tu micrófono? Muchas gracias. Después, estas son las consideraciones que necesitan tomar en cuenta. En primer lugar, hay que ser explícitos en sus descripciones y definiciones. Recuerden que esta propuesta, según el incidente crítico, es lo que ustedes le van a presentar al director de esta telesecundaria para que les permita llevar a cabo su intervención. Entonces, vamos a partir del hecho de que, o de la inferencia de que este personal directivo desconoce toda la parte teórica respecto a qué cosa es la inclusión educativa, por qué es importante, cómo es que se ha venido dando en el mundo, pero en nuestro país específicamente, etcétera. A esto se refiere con que sean explícitos en sus descripciones y sus definiciones. La segunda consideración es que deben describir paso a paso las estrategias, herramientas y prácticas que van a considerar en su propuesta de intervención. De igual forma, al ser un directivo al que se la van a presentar, este directivo necesita tener claro con esta primera ojeada que le va a dar a su propuesta si es factible en cuanto a espacio, en cuanto a tiempo, en cuanto a materiales, recursos en general, ¿ok? Es por eso que tiene que estar descrito lo más claro posible y incluyendo la mayor cantidad de elementos posible en cuanto a los requerimientos que van a tener, ¿vale? En la conclusión, reflejen las reflexiones que ustedes han podido hacer a lo largo de esta asignatura acerca de cuál es el papel del psicólogo en el proceso de la inclusión educativa. Para ello pueden recuperar algunas frases o fragmentos de texto de algunos otros autores y poner qué es lo que ustedes opinan al respecto, etcétera. ¿Vale? Jessica, ¿me ayudas a cerrar tu micrófono, por favor? Gracias.
Y por último, la última consideración es que esta actividad debe integrar al menos las referencias de 8 fuentes externas de información. Recordemos que una fuente externa de información es aquella que no se proporciona en el contenido, en la bibliografía del contenido, ni en los planes de trabajo que se les hizo llegar. ¿Ok? Bien, esta es la estructura. Va a tener una portada, esa cuenta como una cuartilla, después la introducción, que son 2 cuartillas, después la problemática, que es una cuartilla, después el desarrollo, mínimo 5 cuartillas, porque se está solicitando una cuartilla por estrategia y al menos 5 estrategias. Entonces, mínimo 5 cuartillas, una cuartilla de conclusión y su bibliografía, ¿vale? Aquí podemos hacer un ajuste en la parte de introducción y problemática. Si, por ejemplo, su introducción no ocupa sus 2 cuartillas, bueno, el restante del espacio lo pueden ocupar en la descripción de la problemática, ¿ok? En esta parte de la problemática es donde ustedes tienen que describir cuáles son las fuentes de diversidad que observan y cuáles son las barreras para el aprendizaje y la participación que están detectando y por qué es una barrera, por qué está siendo una limitante o un impedimento para que se dé esta inclusión educativa, ¿vale? Entonces, sumadas estas dos, necesitan ser 3 cuartillas. Puede ser las 2 de introducción y una de problemática, como se está especificando, o puede ser una de introducción, 2 de problemática, o 1 y media, ¿vale? Ahí ustedes tienen esa posibilidad de adaptarlo a sus necesidades. Bien. Después, en primer lugar, tenemos la muestra de sus avances. Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla para que, denme un minuto. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que ustedes tengan oportunidad de mostrarnos sus avances. Listo, ya está activada la opción para que ustedes puedan compartir su pantalla. Jessica, adelante. Sí, maestra, era para presentar mi trabajo, para poderlo mostrar. Gracias. Ok, ahí ya podemos ver tu pantalla. Ay, perdón. A ver, súbele tantito. Déjame terminar de leer el primer párrafo. Tengo dudas ahí. Ay, tengo mucho calor. Gracias. Ok. En este segundo renglón dice, permitiendo que los individuos con habilidades especiales puedan tener son 2 palabras, tener las oportunidades de instrucción e inclusión ejecutando las reformas. Está bien, sí, pero acuérdense todos que cuando estemos hablando de inclusión educativa, ya no hace referencia únicamente a las personas que tienen alguna discapacidad o alguna diversidad en específico, nos estamos refiriendo a todos. Entonces, este término de individuos con habilidades especiales suena extraño, parece que está fuera de lugar. Entonces, cambia la redacción de esa parte. Gaby, ¿me puedes ayudar con tu micrófono, por favor? Estamos revisando la actividad de tu compañera. Muchas gracias. ¿Vale? Entonces, nada más modifica la redacción en esa parte o si así tal cual viene en este texto que estás recuperando de Escalante, déjalo, pero entonces tú tienes que hacer esta aclaración después, ¿ok? Ok, maestra, sí.
Gracias. Sí. Ok, aquí igual en este paréntesis, es la primera vez que hablas de barreras, ¿cierto? De barreras para el aprendizaje y la participación en el tercer párrafo. Primero necesitas poner el nombre en extenso por primera vez y después el paréntesis. Así nosotros ya sabemos que en el futuro de tu texto, cada vez que pongas esta abreviación, se está refiriendo a barreras para el aprendizaje y la participación. Aquí, por ejemplo, solo estás diciendo diversas barreras, pero ¿barreras para qué? Usa el nombre completo y después usas la abreviación, ¿vale? Ahí Ok, maestra. en el tercer parrafito, ahí mero. Ok, eso está perfecto. Ajá, ajá. Aquí está extraño el último párrafo de esa página porque dice, la historia nos ha enseñado que es una necesidad de desarrollo social implementar y respetar la diversidad. Es necesario seguir avanzando en todas las áreas de inclusión, sobre todo en el área educativa. Después, un ejemplo enfático sobre la necesidad de inclusión es la que nos cuenta la historia sobre la antigua Grecia, donde se generaron innumerables casos de infanticidios. Ok, es cierto, pero al principio de ese párrafo nos estás hablando de que es una necesidad de desarrollo social ser inclusivos, pero no nos estás diciendo por qué. Y te saltas al ejemplo donde había infanticidios en las diversidades. Entonces, parece que lo que quieres decir es que eso es lo que hay que hacer, cometer infanticidio. ¿Ok? Entonces, aguas ahí con esa redacción. Explica por qué, en qué momento la historia nos ha enseñado que es una necesidad de desarrollo social y ya después empieza a contar esta parte del recorrido histórico. O primero habla de cómo ha evolucionado esta parte de la atención a la diversidad y después mencionas por qué es relevante en cuanto al desarrollo social atender a las diversidades. ¿Ok? Ok, maestra. Va. ¿Quieres ver la siguiente página? Ujú. A este segundo párrafo de esa página le hace falta su referencia, de dónde lo está sacando. Y está bien, esta parte del recorrido histórico está perfecto. Vamos a ver qué es lo que tú nos dices acerca de ello, porque eso ya lo revisamos todos. Entonces, si quieres, bájale un poquito. Ujú. Mm. Estás haciendo aseveraciones muy fuertes que no tienen algún sustento. Por ejemplo, esta parte que dice, la equidad e igualdad en las aulas siguen siendo sinónimo de exclusión, evitando que se visualice las fallas existentes entre las formas en las que se busca erradicar la desigualdad y hasta el bullying, que es cierto, yo no estoy diciendo que no sea verdad, pero necesitas apoyar esos argumentos con algo, datos, a lo mejor no sé, métete al INEGI a ver qué encuentras de datos de la diversidad o algún artículo que hable de eso y cuáles son las conclusiones de estos autores, que no sea algo que parece que tú te estás sacando de la manga. Es un argumento muy fuerte, está perfecto, pero necesitas un sustento para poder mantenerlo, ¿vale? Vanessa, ¿me ayudas con tu Ok, micro, por favor? maestra. Bien, si quieres, bájale tantito. Mm.
Ok, una de las estrategias más fáciles para, y esto es para todos, es primero poner algo de algún autor, una referencia, y después hacer la conexión con un argumento que tú estás diciendo, por ejemplo. A partir de lo anterior, o como podemos observar, cosas así, estos tipos de conectores que de cierta manera guían ese texto que estamos referenciando hacia el argumento que nosotros estamos dando. Y usamos estas referencias como apoyo, ¿vale? Buenas noches, señora Estela. Cristina, ¿me puedes apoyar con tu micrófono? Gracias. Bien, bájale. Vamos a la descripción de las problemáticas. Ujú. Aquí creo que le hace falta una palabra. Dice, después de niño es usaer entre comillas, dice, y se me ha pedido que trabaje con ello, pero de forma, es decir, alejados del grupo que les corresponde. Ahí creo que le hace falta una palabra a esa frase. Ok. Ujú. A ver, bájale tantito. Dice, podemos decir que tiene características de fuentes socioculturales, ya que en nuestro país se encuentra muy arraigada la cultura del bullying y la falta de inclusión entre los alumnos y docentes, a causa de diversas barreras que se mencionarán más adelante. Mm, no me queda muy clara la relación entre las fuentes socioculturales y el bullying. Es- ¿Estás diciendo que el bullying es parte de nuestra cultura? Mm, bueno, trato de decir que estamos acostumbrados al tipo de bullying por cuestiones mediáticas, por la herencia de algunos padres, no de todos, no se puede generalizar, pero sí esa parte en donde es aceptada la burla hacia otra persona. Ok, Ujú. así como me lo estás diciendo, es más claro. Entonces, a eso me refiero con que sean explícitos. No den por hecho que la otra persona va a entender lo que ustedes están queriendo decir. Explíquenlo ahí, para eso están haciendo esta redacción, ¿vale? Incluye Ok, esos maestra. ejemplos que me estás contando. Eso te ayudaría mucho a esta parte de dejar clara la idea. Ahora, ahí a diversas barreras, ahí utiliza la abreviatura, porque igual o utilizas la abreviación o utilizas el término completo, porque barreras pueden ser barreras de otro tipo de barreras, pero estamos hablando específicamente de las barreras para el aprendizaje y la participación. Ujú. A ver, vamos a ver tus barreras. Ok. Ujú. Ok. En esta parte de las barreras está bien. Em, yo te recomendaría que en lugar de describir lo que viene en el incidente crítico, te centraras en describir cuáles podrían ser las, las consecuencias de no atender estas barreras o por qué es relevante identificarlas, por qué, si el bullying, por ejemplo, esa es tu argumentación central hasta donde yo lo estoy entendiendo, si el bullying es parte de nuestra cultura, ¿por qué es importante que deje de serlo?
¿vale? Porque el incidente crítico, sí, sí es correcto, es lo que nos estás describiendo, pero acuérdate que este material se lo vas a entregar al director. Entonces, así como está redactado, suena un poco agresivo hacia él, hacia cómo está manejando la situación. Entonces, hay que manejarlo de una manera más diplomática, ¿va? Ok, maestra. Perfecto. Ahora sí, si quieres, vamos a tus estrategias. ¿Esas ya las revisamos la semana pasada o es un avance también? Aquí ya están terminadas las 5. Me faltaba hacer una pequeña descripción Ok. un poco más amplia de ellas. Vamos a revisar solo una. Escoge la que tú quieras mostrarnos y con las observaciones que te haga, revisas tú las demás en tu casita, ¿vale? Sí, ¿Esas? Ok. 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 Necesitas describir uno de esos ejemplos. ¿Cómo harías, por ejemplo, esta parte de proporcionar las indicaciones que orienten a los estudiantes sobre cuándo y cómo pedir ayuda a otros compañeros? ¿Cómo sería eso? No necesitas hacerlo con todos, elige uno. El de construir comunidades de aprendizaje centradas en intereses o actividades comunes, ¿cómo? ¿Cómo se haría? Porque si tú solo lo dejas así, estás asumiendo que las personas en la escuela saben cómo hacerlo y es evidente que no saben cómo hacerlo porque si no, no existiría el incidente crítico. Necesitas decirles cómo hacer estas, cómo proporcionar estas indicaciones o cómo fomentar y apoyar estas oportunidades de interacción o cómo construir esas comunidades de aprendizaje. Y a eso es a lo que aquí atención a todos, eso es a lo que se refieren las consideraciones que les mencioné en un principio, con que tienen que describir el paso a paso de cómo van a llevar a cabo estas estrategias, estas herramientas o prácticas. ¿Ok? Ahí está bien lo de los actores involucrados. Ok, que es, mira, es esto que estamos viendo a continuación, lo de adaptación para resolver el caso del incidente crítico. Solo únelo. Este sería como una descripción más específica, un poco del paso a paso de alguno de estos ejemplos que nos proporcionaste. Quédate con ese y descríbelo. Y ya, ok, ¿vale? maestra. Me recomendaría, porque por espacio Ujú, quise hacerlo como, aquí de hecho ya termina este, ya comienza la otra. ujú. Me recomendaría quitar a lo mejor los otros ejemplos, solamente dejar una sola estrategia y Yo en te eso basar. recomendaría acotar el principio. Esta parte teórica que nos estás poniendo en un inicio de la estrategia, eso es lo que yo te recomendaría acotar, porque en teoría para eso está la introducción y la parte de la descripción de la problemática. Ese es el espacio que tienes para ponernos teóricamente por qué es importante. Entonces, que ya más bien esta parte de las estrategias sea eso, descripción de las estrategias. Ok, maestra, gracias. Y aquí, bueno, pues ya están mis demás estrategias Ujú, y son 5 y bueno, aquí ya nada más me falta poner esta parte del papel del psicólogo que ok. es en mis palabras y bueno, aquí están ya mis referencias. Perfecto. ¿Qué tipo de letra es y de qué tamaño tiene? Es el número 11 y Ujú, si mal no recuerdo es Calibri. ok. Bien, te pregunto porque la veo muy chiquita, pero igual y es por el zoom que tiene.
Recuerden todos usar lo del formato APA, ¿vale? En cuanto a la alineación, el tipo de fuente, el tamaño, etcétera, ¿vale? Muy bien, Jessica, muchas gracias. Gracias a usted. Ok, vamos a revisar otros dos avances, si es que alguien más quiere ayudarnos con eso, para que no se nos vaya todo el tiempo en esta parte, ¿vale? Entonces, ¿alguien más quiere mostrarnos sus avances? ¿No? Con lo que nos enseñó Jessica, está más claro. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Tengo algo en el chat. Perdón, Fabi. El recorrido histórico es de las dos, a nivel mundial y después lo vas aterrizando a México. Es decir, vamos a partir de lo general a lo particular, ¿vale? Bien. ¿Qué tipo de letra y número, Vanessa? Métete a Google en cualquier buscador y coloca normas APA y ahí aparecen específicamente cuál es el tipo de letra y en qué tamaño es aceptada cada una, ¿vale? Para que ustedes lo tengan a la mano. También al principio del semestre se les mandó un manual donde vienen las reglas más relevantes del formato. Recupérenlo también para esta parte. Ahí se podría poner la infografía. ¿Cuál infografía? No, necesitas redactarlo, ¿vale? Escribir. Ya ejercitaron sus habilidades de síntesis en esta parte de hacer la introducción y ahora estamos ejercitando su habilidad de argumentación y descripción, ¿vale? Bien, vamos a continuar entonces. Ya nos mostraron sus avances, ya se les dio retroalimentación y ahora vamos con la construcción de la introducción. Entonces, estos son los elementos que ustedes necesitan tener en cuenta para construir su introducción. En primer lugar, se explica el tema, es decir, estamos hablando de inclusión educativa. Es en este punto donde tienen que dar definiciones, ¿ok? ¿Qué se entiende por inclusión educativa? ¿Se ha entendido siempre lo mismo o no? ¿Cómo se ha cambiado? Etcétera. Después, el contexto relevante. Aquí es donde se recupera un poco el contexto, el recorrido histórico. ¿Por qué un poco? Porque estamos hablando aquí del tiempo presente, cómo lo estamos entendiendo ahora. Y el tiempo pasado, esto se coloca un poquito en esta parte de la explicación del tema, donde nos van a ustedes a mostrar cómo es que ha ido cambiando, evolucionando, el cómo se entiende qué cosa es la inclusión educativa, que partiendo desde qué es inclusión y después adaptándolo al ámbito educativo, ¿vale? Y en tercer lugar, la idea principal que se va a defender en el texto. En el caso de la actividad que nos acaba de mostrar su compañera, parece que su idea central tiene que ver con el bullying. Aquí en la introducción, ella tendría que poner un apartado que nos explique por qué considera que el bullying es relevante, qué consecuencias se han visto, por qué el bullying eh, dificulta un poco la parte de la inclusión educativa o por qué es un pensamiento contrario a esto que se está buscando proponer en las escuelas, etcétera, ¿vale? Y lo mismo con el resto de ustedes. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok, entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y lo que vamos a hacer es que ustedes van a empezar a construir su introducción. Van a escribir en los próximos 40 minutos, al menos una cuartilla de la introducción que ustedes van a incluir en su actividad, ¿vale? Ya tienen todo lo necesario porque recuerden que vamos a recuperar las actividades que ya entregaron. ¿Va? Sí, voy a volver a compartir los puntos para que le tomen captura de pantalla.
¿Listo? Entonces, su introducción debe contener estos 3 puntos: la explicación del tema, es decir, la definición de inclusión educativa y cómo es que ha ido cambiando a lo largo del tiempo el cómo se entiende esta atención a la diversidad, ¿ok? Después el contexto relevante, donde van a hablar de ahora en nuestro contexto inmediato, es decir, en nuestro país. Si tienen alguna referencia de su comunidad en específico, pónganla ahí. ¿Qué es lo que se está haciendo para fomentar la inclusión educativa o hacia dónde hace falta que caminemos? Eso es lo que tienen que poner en el contexto relevante. Y después la idea principal que se va a defender a lo largo del texto. Es decir, ¿por qué es importante hablar de inclusión educativa? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las problemáticas que se resuelven al abordar esta temática, etcétera? ¿Ok? Bien. Ya está la captura, ya para dejar de compartir. Perfecto. Entonces, voy a poner mi cronómetro. 40 minutitos, espérenme. Olvidé dónde está mi cronómetro. 40 minutos. ¿Vale? En el contexto relevante, ¿alguien me ayuda a responderle a su compañera qué se pone en contexto relevante? Jessica, adelante. Sobre la diversidad en la educación, en los alumnos, la forma de inclusión, las estrategias y pues todo aquello que podemos obtener por parte del DUA y cuáles son las barreras educativas, de qué manera pueden llegar a afectar a los alumnos y cómo podemos evitar que esas barreras pues existan o más bien disminuyan dentro de las instituciones escolares. Más o menos, sí. Muchas gracias, Jessica. En el contexto relevante lo que vamos a poner es actualmente en nuestro país o en nuestra comunidad más inmediata, en nuestra colonia, nuestra delegación, etcétera, ¿qué se está entendiendo por inclusión? ¿Cuáles son los retos que ustedes observan? ¿Qué son los que hay que resolver? Eso es lo que van a poner en contexto relevante. Esos otros elementos que nos mencionaba su compañera, como la descripción de las barreras, cómo nos va a ayudar el DUA, etcétera, eso va en el siguiente apartado, que es la parte de la descripción de la problemática, ¿vale? También se tiene que poner, pero no en la introducción, sino en la descripción de la problemática. ¿Quedó claro? Bien, entonces empiecen. Voy a finalizar esta reunión porque nos quedan únicamente 2 minutos. Regresen para hacer su introducción y que si van teniendo dudas yo les ayude, etcétera. Y al finalizar estos 40 minutos vamos a compartir sus avances. ¿Ok? Bien, entonces nos vemos en un ratito. Tuvieron el tiempo designado para avanzar en la construcción de su introducción. Estos son los elementos que una introducción argumentativa debe tener. En primer lugar, la explicación del tema, después el contexto relevante y por último, la idea principal que se defenderá en el texto. En el caso de la introducción que ustedes van a elaborar, pues la explicación del tema sería hablar de la definición de inclusión educativa y de cómo ha ido cambiando esta noción o conceptualización a lo largo del tiempo. En el contexto relevante tendría que ir la situación actual, qué es lo que está pasando con este concepto, qué medidas se están tomando, qué problemáticas observan, etcétera. Y en tercer lugar, la idea principal es por qué es relevante fomentar la inclusión educativa, ¿vale? Bien, entonces es hora de compartir sus avances o lo que lograron construir en este tiempo. No espero que hayan hecho las 2 cuartillas, pero pues al menos tener una noción básica de cómo van a irla construyendo. Entonces,
No sé quién quiera compartir. Gustavo, ¿quieres compartirnos tu avance? Te vi muy aplicado con esta parte de la construcción. Me gustaría mucho ver hasta dónde llegaste. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Ah, creo que Gustavo no ha regresado. Bueno, ¿alguien más quiere compartirnos sus avances? Ok, bueno, pues espero que que estos elementos de qué es lo que debe contener la introducción les ayude realmente a hacer esta construcción y pues que hayan aprovechado este tiempo. Silvia, adelante. Sí, yo voy a compartir mi avance, pero no sé si está, a ver cómo se. Se cortó un poquito al final. ¿Ya tienes permiso para compartir tu pantalla si es que quieres compartirla? Sí, sí, Ok. creo que sí. Sí, ya se ve. Si quieres, ponlo en el comienzo para que lo pueda leer desde el principio y te vaya diciendo. Bueno, y es que mi cuerpo trabajo, pero sí, ahí se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. A ver, Ok. Ese I después del punto, ¿está? ajá, quítaselo porque estás escribiendo después de un punto, entonces empieza para garantizar. Funciona el I cuando estás conectando dos ideas de la misma, dentro de la misma frase. Perfecto, sí. Para garantizar que se cumplan, ¿qué cosa? No, o sea, me refiero a qué, no entiendo a qué te refieres. Dice, para garantizar que se cumplan, pero que se cumplan ¿qué? Las garantías individuales, ok. Para garantizar que se cumplan las garantías. Ah, ok, Altamente. Ajá, que ok, se cumplan ok. los derechos individuales de los derechos Ujú. humanos. Entonces, sí es el mismo, la misma frase. Tendría que ser o coma o punto y coma, porque suena extraño. Parece que estás hablando de algo diferente. Después del 2008, después de ese punto. Para garantizar que se cumplan las garantías del. Es que sí no supe cómo ponerlo. Ajá, mira, dice, sin importar su condición social, personal o capacidad física, etcétera, y pones la referencia, coma o punto y coma para garantizar que se cumplan las garantías individuales de los derechos humanos. Esto implica e impacta directamente, ajá. Es decir, en lugar de punto es coma. Ujú, Después del 2008, ok. ujú, y pues ahí ya le quitas la mayúscula, ¿no? Ujú, Mm, Después del 2013, ujú, pon punto y aparte, porque si no ya es un párrafo muy largo. Ajá. mm, Ah, ah, ah. Y déjalo en es o a través de los tiempos. Ajá, perfecto.
Pero no siempre ha sido así porque la diversidad ha sido un término relevante en la cuestión. A ver, ese está raro también. Dice, a través de los tiempos ha sido necesario adquirir nuevas estrategias que se han implementado dentro del sistema escolar. Ahí necesitas poner para qué. ¿Para qué? Se han implementado dentro del sistema escolar para garantizar esta inclusión, puede ser. Pero no siempre ha sido así porque la diversidad ha sido un término relevante en la inclusión educativa. Más bien, creo que te falta un no, pero no siempre ha sido así porque la diversidad no siempre ha sido un término relevante en la educación. Podría, no sé si estoy entendiendo bien lo que quieres decir, pero creo que así quedaría un poquito más claro. Mm, Mm, Creo que no, ¿verdad? No, porque la diversidad, es que no, a ver, explícame qué es lo que quieres decir con ese renglón. Ok, quiero decir que este, precisamente eso que la diversidad cobró como vida, este, con la inclusión educativa. Que la diversidad. Mm, O sea, estás diciendo que la diversidad se empezó a ver cuando se empezó a hablar de inclusión educativa. Exacto, sí, ah, o sea, yo me refiero a que antes no era así y Ujú, ahora el término que se le da es inclusión educativa. O ujú, sea, cambió de diversidad a inclusión educativa y lo quise como resaltar. ok. Lo que cambió de concepto es las necesidades educativas especiales. Se dejó de hablar de necesidades educativas especiales y se empezó a hablar de inclusión educativa, pero la diversidad siempre ha existido y siempre se ha reconocido. No siempre se ha atendido de una forma humana, por decirlo así, y es ahí donde puedes meter el contexto histórico, pero la diversidad siempre se ha notado, siempre hemos notado cuando alguien es diferente a nosotros desde la época de las cavernas, como viene, nos cuentan en el contenido, y que se hacía esta exclusión, se dejaban a su suerte, etcétera, pero se dejaban a su suerte justo porque la gente notaba que había algo en esa persona que lo hacía ser distinto a otros, y eso es la diversidad, Bueno, pero ¿vale? entonces justo sí está bien, ¿no? Porque pongo, pero la diversidad, pero no siempre ha sido así, puede ser coma, porque la diversidad ha sido un término relevante en la inclusión educativa. Entonces sí quedaría bien, ¿no? No, La porque, diversidad, a ver, déjame leerlo otra vez. A través de los tiempos ha sido necesario adquirir nuevas estrategias que se han implementado dentro del sistema escolar. Ahí te hace falta poner para qué. Adquirir nuevas estrategias que se han implementado dentro del sistema escolar, ¿para qué? Para evitar el fracaso escolar, para evitar la deserción. En este caso estamos hablando de fomentar la inclusión educativa. Pero no siempre ha sido así porque la diversidad ha sido un término relevante en la inclusión educativa. Es que esa frase no tiene mucha coherencia, no tiene mucho sentido. Es decir, le hace falta ser explícito, parece que es una idea incompleta. Ujú. Ok, voy a seguir leyendo. Y es que las diferencias humanas ha sido un factor que ha dado pie a la discriminación, ajá, y a la vez ha sido importante para generar esos cambios positivos en la inclusión. Ujú. Las ideas están bien, te hace falta trabajarlas para que sean claras. O sea, y eso se entiende porque tuvimos poco tiempo para desarrollarlo. Le ponte ahí una anotación de profundizar en esas ideas, nada más.
Mm, Y es que también, si profundizo más, se extiende más y como que una cuartilla no es suficiente. son 2 cuartillas de introducción. Profundiza en las partes que son más relevantes, porque, o sea, puedes explicar algo explícitamente en poco espacio, siendo claro, pero lo que me parece que está pasando aquí es que no tienes muy claras las ideas que quieres poner y entonces estás abarcando demasiado espacio. Como un ejercicio, dáselo a leer a alguien más, alguien, no sé, a lo mejor alguien de tu familia, algún amigo, algún compañero de trabajo y que te diga que entiende, ¿vale? O léelo tú en voz alta para que Sí, también te des cuenta de cuáles son estas fallas en la coherencia que puedes encontrar, ¿ok? Vamos a la siguiente página. Ok. Sí, pues esta es la parte del recorrido histórico, está bien. No, no hay ahí mucho. Ok, ahí ya son 3, ¿no? Entonces trata de acotar el recorrido histórico. No pongas todo, es demasiado. Pon las cosas más relevantes. Puedes poner, o sea, no lo pongas todo por separado, puedes solo poner cuáles son como las medidas que se tomaron y agrúpalos. Por ejemplo, las de la antigua Grecia y la antigua Roma eran muy similares. Las de Egipto eran como diferentes a las otras, aunque más o menos coincidían en la temporalidad. Solo las cosas que sean más relevantes. No pongas todo porque eso te va a llevar toda la introducción. Y aquí todavía no hablamos de lo más relevante, que es por qué consideras que la inclusión educativa es un tema que debe ser resuelto. ¿Vale? ¿Sí? sí. Ok. Aquí en este pedacito ya estoy hablando de la actualidad. De, Ok, entonces sepáralo, porque parece que sigues hablando de lo mismo. Para eso son los puntos y aparte, separan los párrafos. Eso funciona para separar las ideas. Ujú. ¿Ok? Leerlo en voz alta te va a ayudar mucho. Si te quedas sin aliento es porque es una frase demasiado larga. Una frase demasiado larga dificulta la comprensión. Léelo en voz alta y ve si tiene sentido que sea tan largo. ¿Vale? Ok. Ok. Muy bien, pues entonces acótalo. El incidente crítico de nuevo no lo describan, eso ya está, Es que es como una introducción, no lo hice todo como tal. Y ajá. ya después puse de ahí mismo para reconocer las posibles fuentes de la diversidad y Ok, las barreras entonces que se no lo viven. llames incidente crítico. Recuerda que esto es algo que en teoría le vas a dar al director de tu escuela. Ese apartado se llama, no sé, creo que problemática o descripción de la problemática o algo así. El incidente crítico funciona para nosotros, ¿Ok? ¿vale? Ah, ese E está mal escrito. En mi calidad de psicólogo he analizado. Ujú. Entonces, Entonces, E de haber es HE. EH es una expresión de ¿he, he analizado? HE. Ah, Ándale, así. ujú. Ujú, ujú, perfecto. Ok, funciona mejor. Y no sé si me Ujú. pueda revisar mi Matrices. interview. A ver, espérame, déjame arriba. Las fuentes de diversidad que es posible reconocer. Una fuente de diversidad
no necesariamente, no, déjame lo replanteo. La diversidad no es un obstáculo. Lo que es un obstáculo es la forma en que la abordamos. Dices que una fuente de diversidad es la motriz y que la diversidad motriz interfiere con la capacidad motriz gruesa y fina, que son los fundamentales para su desarrollo. Y no necesariamente. Depende de la atención que tenga y depende de, de las barreras que haya en su ambiente o no. Recuerda que una diversidad por sí misma no es un impedimento, ¿ok? Los obstáculos o esos impedimentos se deben a las barreras, no a la diversidad, porque es como si tú me dijeras que yo, por ser china, tengo un déficit cognitivo o un déficit físico. Me refiero a china de cabello rizado. Es una diversidad porque no todos tenemos el cabello rizado, pero eso no es un impedimento. Que alguien esté, por ejemplo, en una silla de ruedas o que use muletas, no es un impedimento per se. Lo que lo hace un obstáculo es la manera en que en que se disponen los elementos en su ambiente, que lo permiten o no participar en él. ¿Ok? Es que si se refiere ahí del incidente crítico y que nada más habla así en general de las capacidades diferentes que tienen los niños de USAID, pues Ujú. yo lo único que pretendí fue como explicar lo que pudiera tener cada niño, porque no lo Ok, sé. exacto. Y como no lo sabes, no puedes hacer esa aseveración. Las fuentes de diversidad, además, se clasifican, o hay una clasificación específica, lo vimos en la unidad 1, me parece, que son las personales, las socioculturales. ¿Cuáles son esas fuentes de diversidad que tú observas con esa clasificación que revisamos? Porque lo que tú estás dándonos aquí son características de los individuos que no sabes si sí tienen, Ah, ok, ya ¿vale? entendí, pero igual y sí lo puedo como ver por el lado físico, por el lado este cognitivo, por el lado este social, ¿no? Sí, depende de la clasificación que pongas. Por ejemplo, si es algo físico, ¿a qué fuente de diversidad darías referencia? Ah, pues sí, a las capacidades. Es una fuente de diversidad personal. Recuerda que las fuentes de diversidad personales se refieren a las características de cada individuo. Las socioculturales se refieren a esta parte de tradiciones, culturas, idiosincrasia. Ok, ¿Ok? sí, sí. Vale. Y bueno, ya hay las BAT, las barreras que encontré, Ok. las sociales, En las familiares dice, el hecho de culpabilizar a los padres de familia, eso no ocurre. Lo que está ocurriendo es que los padres de familia están culpabilizando a estos niños USAER, vamos a llamarlos así porque así se refieren a ellos en el incidente crítico, por como que desviar la atención del aprendizaje de sus hijos. En ningún momento nos dice en el incidente crítico que se está culpabilizando a los padres de la condición de sus hijos. yo sí lo entendí así, pero lo leo otra vez para checar. Por favor. Sí. Ujú. Mm, ok, bien. Y ya aquí estoy haciendo la herramienta. No sé si sea necesario ponerle a cada una el principio y la pauta o ya no es necesario. Sí, pónsela. No es necesario, pero está bien si se lo dejas, le da más información. Sí. Mm, ok, dice Solo actividades. faltaba completarlo. Ujú. Dice en actividades, diversas estrategias. Escoge una estrategia y descríbela. Ah, Descríbela paso ok. a paso.
Es que aquí, por ejemplo, la estrategia, Ujú. bueno, ahí sería, por ejemplo, en el curso, y por eso puse diversas estrategias, porque se darían dentro del curso charlas, videos, presentaciones. Entonces, todo eso incluye el curso. Ok, No sé. si la estrategia es un curso, tienes que poner el objetivo, cuántas sesiones van a hacer, qué temas vas a revisar en cada una de las sesiones. ¿Ok? Ok. Esa sería la descripción de la estrategia. Si no quieres hacer eso, escoge una de esas diversidad de estrategias que estás poniendo y descríbela paso a paso. Porque si no es Ah, como si yo te dijera, sí, podemos hacer muchas cosas para fomentar la inclusión educativa. No te estoy diciendo nada. entonces, ¿puedo retomar las que hice en el manual? En el manual, sí, justo eso les comenté en la sesión pasada. Ok, sí, entonces, porque sí, Ujú. aquellas que estaban así como una actividad y así desarrollar. Sí, paso a paso. Ok, Ok, bueno, pues entonces sería eso. bien. ¿Sí? Ok, eso de la argumentación de la estrategia está perfecto y me parece que eso es algo que le hizo falta a Jessica. Incorpóralo, por favor, en cada una de las estrategias que pongan. Todos necesitan incluir la argumentación, o sea, de por qué están considerando que esa estrategia es la más apropiada, ¿vale? Ok, bien, ¿Sí? muchas gracias, Silvia. No dejo de compartir. Sí, ok, Gracias. Gustavo, tienes abierto tu micrófono. ¿Quieres compartirnos lo que avanzaste? Perdón, maestra, lo sigo trabajando, lo dejé abierto por error. Ok, bien. ¿Alguien más quiere compartirnos sus avances? Ok, Dejé de entonces, compartir, ¿verdad? Ya. ¿mande? Ya dejé de compartir. No, todavía estamos viendo tú. Que no sé cómo. ¿Quieres? A ver, déjame ver. Ahí. En la parte de arriba de tu pantalla te tiene que aparecer una notita como en rojo que dice Ah, dejar ok. de compartir. O si quieres, yo puedo Ya, ayudarte a dejar de compartir desde ya, aquí. ya. Ok, perfecto. Sí, gracias. Bien. Ok, entonces ya compartieron sus avances. Por favor, tomen nota de estas retroalimentaciones que se están haciendo a sus compañeros para que las apliquen también en la construcción de sus propias actividades, ¿vale? Generalmente son observaciones muy similares en cada una de sus actividades, entonces por favor tómenlo en cuenta. Recuerden recuperar todo este bagaje técnico, teórico que ya tienen por la revisión de las unidades que hemos revisado, ¿ok? En lugar de decir personas con habilidades especiales, si están refiriendo a discapacidad, digan discapacidad con su nombre, así se le llama. Si se están refiriendo a fuentes de diversidad, digan cuáles son esas fuentes de diversidad, ¿ok? Bien, vamos a continuar. Eh, pues llegó el último momento de nuestra sesión, que es resolver las dudas que tengan acerca de su actividad, que todavía no ha quedado claro, no sé, necesitan que revisemos de nuevo las indicaciones. ¿Qué dudas tienen? Los escucho. ¿Todo está claro? Bien.
Entonces, si todo está claro, por favor ayúdenme a responder con voz si alcanzamos los objetivos de esta sesión. El primero era mostrar sus avances que trabajaron el fin de semana y que recibieran retroalimentación. Sí, es correcto. Y el segundo fue construir su introducción o el inicio de su introducción. Sí, también. Y por último, resolver las dudas que puedan tener acerca de la construcción en general de esta actividad. Sí. Perfecto. Ay, pues no me queda más que desearles éxito en este cierre de bloque. Para esta asignatura, en teoría, ya si estuvimos trabajando en conjunto, ya tienen desarrolladas al menos una estrategia bien para que puedan replicar esta fórmula con el resto de sus estrategias. Ya tienen la mitad de su introducción, únicamente les haría falta desarrollar por su cuenta la parte de la problemática y sus conclusiones. En las conclusiones no podemos hacer esta parte de mostrar sus avances y darles retroalimentación, porque lo único que yo podría darles de retroalimentación sería la parte de la redacción, porque en las conclusiones lo que tienen que poner son sus reflexiones personales acerca de por qué consideran que, que es relevante, cuál es el papel que jugamos como psicólogos educativos en este proceso de la inclusión educativa, ¿vale? Y pues nada, chicos, esto sería todo por mi parte. Les voy a escribir en el chat rápidamente el link de el formulario. Yo les recomiendo que manden capturas de pantalla porque pesan menos. Si me mandan todo el documento, se va a saturar y no van a permitir que otras personas suban su asistencia, ¿vale? Entonces, una captura de pantalla es suficiente porque ocupa menos espacio, ¿vale? Recuerden que para la asistencia, para validar su asistencia, se requiere que llenen este formulario y que suban evidencia de sus avances. Necesita tener su nombre, esta captura de pantalla o el documento que están trabajando para que yo pueda validar esta asistencia, ¿ok? Si me mandan una evidencia sin nombre, aunque hayan llenado el formulario, no les puedo validar esta asistencia. ¿Ok? Bien, ya tienen todos el formulario y pues nada. No deberías tener problema, Nayeli. Recuerden que se cierra hoy a medianoche, entonces no deberías tener problema en subirlo si es que lo estuviste trabajando en este periodo. Capturas de pantalla, por favor, porque pesan menos. ¿Ok? Bien, si por cualquier razón no les deja subir, aún así llenen la parte de su nombre para que se quede registrada la respuesta. No voy a validar asistencia por medio de correo electrónico porque para eso está el formulario, ¿vale? Itzen, ¿tienes alguna duda? Buenas noches, profesora, y a todos. Sí tengo dudas respecto a mis trabajos anteriores de unidad 3 y 4. No han sido calificados y, bueno, tengo duda en cuanto a que si han estado bien o como para hacer mi último trabajo. Entonces, ese Ok, es mi... sí, todas las actividades extemporáneas o corregidas se evalúan al final del bloque. Ahorita se le está dando prioridad a este proceso de la actividad integradora. Entiendo que a lo mejor tienen dudas y les gustaría que estuviera evaluada para poder hacer las correcciones necesarias. Justo para eso se hacen estas sesiones de retroalimentación en vivo, para que ustedes tengan oportunidad de mostrar sus avances y reciban esta retroalimentación. En caso de que no tengan nada que mostrarnos, como fue el día de hoy, bueno, pues con los avances que sus compañeros nos están mostrando, tomen notas y compárenlas con su propia construcción, ¿vale? Todas sus actividades van a ser evaluadas, no se preocupen,
pero aquellas que fueron entregadas de manera extemporánea se evalúan hasta el final del bloque porque, de nuevo, se le da prioridad al bloque que está corriendo. Y en este momento estamos concentrados todos en la parte de la actividad integradora. Voy a hacer lo que está en mis manos para al menos revisar todas las actividades de la unidad 4, aunque sean extemporáneas, pero en caso de que no fuera así, por favor utilicen pues estas grabaciones de guía para hacer las correcciones pertinentes. ¿Ok? Gracias. Sí, no hay de qué. Vanessa, no me queda clara tu duda. Al subir la captura solo se puede atrás. Sí, es a través del Drive. Si no tienen espacio, traten de eliminar algunas cosas que ya no les funcione, pero sí necesitan espacio en su Drive para poder subir el formulario. ¿Vale? Igual que yo para recibir sus actividades. Ok. Sí, Nayeli, nos quedamos al final. Jessica, ¿tienes alguna duda? Sí, profesora, rapidísimo. Quería preguntarle si podría abrirme la Mandaste segunda correo, ¿verdad? oportunidad de la... Sí, sí, sí. Sí, te lo abro. Sí. Solo, ¿me Muchas puedes gracias. mandar un correíto con tu grupo, Ah, perfecto, sí, por maestra, favor? gracias. Sí, es que no te encontré a la primera. Entonces, por eso no te lo abierto, pero sí, Ok, maestra, muchas gracias. Hasta no luego. te Bueno, de mi preocupes. parte sería todo. Sí, Hasta luego. descansen. Este, Se va a cortar la llamada, Nayeli, entonces, si quieres, la finalizo y regresamos tú y yo, ¿vale? Maestra, ¿es necesario que le suba toda mi actividad, aunque ahorita la revisé, o nada más con que le suba una parte de la evidencia? Sí, captura de pantalla de tu primer página de la introducción, donde venga tu nombre. Ah, perfecto. Gracias. Sí, no hay de qué. Bye. Gracias, maestra. Hasta luego. Bye a todos, descansen.